Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos también en fin de semana en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Como usted sabe, hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana en caso de que usted no nos haya podido ver. Así que vámonos sin mayores preámbulos a conocer el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud sitúan el total de casos de COVID-19 en el mundo por encima ya de los 195 millones, al sumar algo más de 600.000 en las últimas horas. El total de fallecidos, mientras tanto, a nivel global ronda ya los 4,2 millones. Vamos ya por regiones. América sigue situándose cerca de 76 millones y medio de casos positivos en el primer puesto y tiene alrededor de 2 millones de muertes. Le sigue Europa con unos 59 millones y medio de contagios y poco más de 1,2 millones de fallecidos. Después el sudeste asiático, que se aproxima a los 38 millones de positivos y se sitúa en unos 558.000 muertos. Lejos está ya el Mediterráneo oriental, con menos de 12 millones y medio de casos y algo más de 230.000 fallecidos, y mucho más lejanas están las cifras de África y del Pacífico occidental. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos con 34,4 millones de casos. India le sigue con cerca de 31 millones y medio y Brasil le sucede y supera los 19,7 millones. Los siguientes países están ya con cifras muy inferiores. Rusia es el único que supera los 6 millones y a continuación están tres países, Francia, Reino Unido y Turquía, que se sitúan entre los 5 millones y medio y los 6. En cuanto a número de fallecidos, Estados Unidos sobrepasa ya los 600.000, Brasil los 550.000, India se aproxima a los 425.000 y México le sigue con casi 240.000. Y en cuanto a los datos de vacunación, ya se han administrado en el mundo más de 3.800 millones de dosis. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la pandemia. Científicos analizan la pérdida auditiva en pacientes que han padecido la enfermedad COVID-19. La COVID-19 afecta a todo el aparato humano. Las repercusiones en algunos casos son fatales y en otros deja una agonía permanente que van descifrando los científicos en salud en sus diversas modalidades de estudio. El programa Coronavirus la pandemia, desde hace 512 programas, ha dado cuenta de cada daño que genera y ha ocasionado. Entre estos, los problemas auditivos que hoy de nuevo se tocará a lo largo del programa. Especialistas en salud auditiva exhortan a la población que se haya contagiado del virus SARS-CoV-2 realizarse un chequeo general y en particular si han notado que dejan de escuchar de manera súbita o presentan un zumbido en sus oídos. Un estudio publicado por el Sistema de Estimulación Neuroauditiva muestra la presencia de síntomas como la pérdida del gusto, el olfato, sequedad en la boca y ojos, y en algunos casos se ha detectado molestias auditivas que se convierten en empeoramiento de la pérdida en un 40% de pacientes con este tipo de problema, y la aparición de ruidos en la cabeza, zumbidos, en un 20%. De ahí el llamado a quienes ya se recuperaron, revisar si tienen problemas de audición y que en caso de tener alguna dificultad para escuchar, consideren las señales como dificultad para comprender palabras, en especial cuando hay ruido de fondo en una multitud. Pedir a los demás que hablen más lento, con mayor claridad y más alto, o que repitan lo que dijeron, y subir el volumen de la televisión o de la radio.
La organización MedEl México señala que en un estudio realizado por la Asociación de Otorrinolaringólogos de India, país más afectado por la pandemia, para evaluar el perfil audiológico de 100 casos de leves a moderados de personas afectadas por COVID-19, se revela que los trastornos otológicos se hacen más evidentes cada día, porque 31 de los 100 tenían molestias en el oído. En un 39% la más común fue tinnitus y en un 10% el menos manifestando fue vértigo. De hecho, la pérdida de oído neurosensorial estaba presente en 53 pacientes y 11 tenían síntomas de pérdida de audición, mientras que 42 no informaron ninguna dificultad de la audición como síntoma. En general, la pérdida de audición neurosensorial estaba presente en las personas que recibieron medicamento antiviral en su tratamiento. El llamado a la población que cursa y ya pasó por la enfermedad COVID-19 es revisar su salud auditiva a fin de salvaguardar la función coclear y prevenir el deterioro progresivo de células ciliadas cocleares. La COVID-19 afecta a todo un sistema humano. En particular, hoy hablaremos de la afectación en nuestros oídos. Informó Isaura López Villalobos. Sobre estas secuelas y afecciones hablamos esta semana con el doctor audiólogo Miguel Ángel Sánchez. Él habla precisamente sobre los daños en el sistema auditivo por la enfermedad COVID. Mira, es una situación muy peculiar porque de inicio no se había sospechado en esta situación. Sin embargo, al ser la audición al tener la audición una relación directa con el sistema nervioso periférico y central, sabemos que el coronavirus nos da alteraciones en estos sistemas. Por ejemplo, la falta de olfato o esta alteración del olfato y del gusto, pues son afectaciones justamente de las terminaciones nerviosas de estos dos órganos. Entonces, no era raro que esperáramos que también sucediera lo mismo con la audición. Las células auditivas que se encuentran dentro del caracol en el oído tienen terminaciones nerviosas muy complejas que podrían también estar afectadas por esta situación, por un lado. Pero por otro lado también existen las alteraciones vasculares que provoca coronavirus, que a nivel del caracol o del oído interno, las venas y los vasos sanguíneos que tienen estos dos órganos son muy pequeños, son muy delgaditos. Entonces se han reportado de forma preliminar algunos de los casos de endotelitis también, que han provocado hemorragias o que provocan sangrados dentro del oído interno. Entonces, esto puede ser consecuencia de, ¿no? Y por otro lado, pues también hay afectaciones directas del nervio, hay afectaciones directas en la corteza cerebral, aunque estas más bien son suposiciones todavía, porque no hay ningún estudio contundente. Generalmente son secuelas permanentes. La hipoacusia neurosensorial, que es como el término clínico, hipoacusia significa disminución de la audición, y neurosensorial, que hay una afectación tanto de las células de la cóclea o del caracol y del nervio. Una vez que se dañan, no hay forma de que se reparen, ¿no? De ahí que la sordera, que comúnmente tenemos fuera del contexto de coronavirus, pues no se puede tratar con medicamentos, no se puede tratar con cirugías, en algunos casos, porque están dañadas las células. Entonces, en esta situación, los que se han corroborado que son lesiones secundarias a coronavirus, sí quedan con un daño permanente. En algunos casos se han reportado mejoras, pero no una recuperación total de la audición. Hay que esperar la historia natural de la enfermedad, ¿no? Al igual que en el caso del gusto y del olfato, se va recuperando poco a poco, aunque hay pacientes que han reportado que no recuperan al 100% ni el gusto ni el olfato, o algunos que recuperan parcialmente el olfato y totalmente el gusto y combinaciones parecidas. En el caso de la audición se está dando también esta situación, por lo tanto todavía no tenemos como la certeza total de cuál es la evolución o hasta dónde van a ser los impactos en el caso de la infección auditiva por coronavirus. Bueno, los auxiliares auditivos, que es el término correcto de los aparatos o el famoso chicharito, como lo conocen la mayor parte de las personas, los auxiliares auditivos hay de diferentes tipos. Hay los que amplifican sonido,
a través de la modificación de este mismo, de tal forma que podamos darle la ganancia o darle la solución auditiva a los pacientes. Y existen los que se pueden poner quirúrgicamente, como los implantes cocleares o los implantes de oído medio, que se conocen, que funcionan para otro tipo de sorderas, particularmente para el caso de coronavirus, donde tenemos pérdidas auditivas neurosensoriales que pueden ser desde moderadas, severas o profundas. Lo ideal será considerar qué tipo de auxiliar es el correcto. Y te comento esto porque lamentablemente en nuestro país los auxiliares auditivos han sido por mucho tiempo vendidos un poco como objetos de uso cotidiano, por ejemplo, como los zapatos o como la ropa. Sin embargo, un auxiliar auditivo tiene indicaciones muy precisas de intervención. Los auxiliares auditivos ahora son pequeñas computadoras que tienen microprocesadores en los cuales podemos nosotros modificar la señal de sonido para darle el beneficio de una audición natural o lo más cercano a la natural a los pacientes. Y en el caso de los implantes cocleares, estos son dispositivos electrónicos muy sofisticados en el cual se puede colocar un electrodo dentro del caracol y este electrodo manda señales eléctricas para no se recupera la audición, pero el dispositivo hace todo lo posible para que esta persona recupere la audición a través del dispositivo. Sé que puede sonar un poco enredoso, pero el asunto es que cuando tenemos pérdidas muy profundas o muy severas, donde el paciente ya no tiene un beneficio del uso del aparatito común, conocemos que amplifica sonido, el implante coclear es una opción. Por eso es muy importante tener un diagnóstico eficaz, efectivo. Aquí en nuestro país la gran ventaja que tenemos es que los audiólogos somos médicos especialistas, al igual que el ginecólogo, el otorrinolaringólogo, el pediatra, somos médicos especialistas que nos encargamos justamente no solamente de hacer el diagnóstico, sino de ver todo el proceso de rehabilitación de las situaciones auditivas. Por ejemplo, ahorita comentábamos también el asunto del zumbido o del acúfeno. El zumbido del acúfeno no es propiamente una enfermedad, sino es un síntoma. Y de ahí la importancia de tener un diagnóstico adecuado para poder encontrar el origen de este sonido tan molesto para muchos pacientes. Y afortunadamente ahora se cuenta, gracias a estos procesadores que son los auxiliares auditivos, con herramientas que pueden ayudar también para disminuir esta molestia, porque es muy, muy, muy molesto. ¿Se conoce como tinnitus, doctor? Sí, es que el término en inglés es tinnitus, el término en español correcto sería acúfeno, pero pues tinnitus, acúfeno o zumbido es realmente, clínicamente es la misma situación. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, recordándole las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. En la India identifican daños auditivos en pacientes con COVID-19. Un estudio publicado por el Sistema de Estimulación Neuroauditiva, SENA, agregó un síntoma más por la COVID. Además de síntomas como la pérdida del gusto, el olfato, sequedad en la boca y ojos. En algunos casos, se han detectado molestias auditivas, como la presencia de zumbidos. Estas se convierten en empeoramiento de la pérdida de la audición de un 40% de pacientes con este tipo de problema. La Asociación de Otorrinolaringología de la India publicó un estudio en donde evaluó el perfil audiológico de 100 casos de leves a moderados de personas afectadas por COVID-19. En él se reveló que los trastornos otológicos o de audición se hicieron más evidentes cada día porque 31 de los 100 tenían molestias en el oído. En un 39% las más comunes fue tinnitus, es decir, zumbidos, y en un 10% manifestó al menos vértigo. Los expertos observaron que la pérdida de oído neurosensorial estaba presente en 53 pacientes y 11 tenían síntomas de pérdida de audición, mientras que 42 no presentaron ninguna dificultad de la audición como síntoma.
En general, encontraron los investigadores que la pérdida de audición neurosensorial estaba presente en las personas que recibieron medicamento antiviral en su tratamiento. El tinnitus o zumbido puede presentarse también como un sonido como del agua o viento al interior del oído. Otro estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido reportó la presencia de hipoacusia o sordera en un 7.6%, tinnitus en un 14.8% y vértigo 7.2% en personas que habían tenido COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Ante esta tercera ola de pandemia y sobre todo ante lo intempestivo del crecimiento en el número de casos, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexionó esta semana sobre esta nueva tercera ola. A lo largo de 1 año, 7 meses de pandemia, Reino Unido ha tenido diversos fenómenos epidemiológicos que han tenido variaciones muy amplias, con momentos de mucha explosión epidémica, con número de casos en incremento, necesidad de volver a cerrar actividades diversas, luego con mucha ocupación hospitalaria durante los picos más importantes de pandemia, y algo inusitado porque si vemos las gráficas que se publican a través de diferentes agencias, Reino Unido ha tenido pues por lo menos 4 olas, 4 olas que los han llevado a tomar decisiones, por lo menos en 2 momentos, de regresar a las actividades escolares a través de plataforma, cuando habían iniciado actividades presenciales, y el cierre de negocios en varios momentos, precisamente por ese comportamiento. Luego recordarás, Belén, que al principio dio la impresión de que Reino Unido estaba apostando a la modalidad de inmunidad de rebaño adquirida de forma natural, pensando que se trataba de una enfermedad con baja letalidad. Dio la impresión de que al menos a grupos con menos vulnerabilidad se les permitieron mayores contactos, no con la patología, sino sociales, ¿no? Y eso en un momento dado tuvo que tener reversa cuando se empezó a advertir que el número de casos en aumento estaba afectando a grupos vulnerables, y entonces se dio freno a lo que parecía una tendencia para la generación de inmunidad de rebaño a través de la infección. Pues sí, ha sido muy errático el comportamiento de la pandemia con Reino Unido. El presidente de Inglaterra se ha infectado 2 veces. Segunda vez ya. Segunda vez infectado. Y todo eso, bueno, habla de que posiblemente no han emprendido medidas uniformes con detección oportuna de brotes en diferentes áreas que les permitan actuar anticipadamente. Bueno, esa impresión da a la distancia. Y por otro lado, Belén, pues recordemos que ahí surgió la primera variante de peligro, así manifiesta por la Organización Mundial de la Salud, que fue la variante alfa, en ese tiempo llamada variante británica, y que fue la primera en que se describe un aumento de la transmisión de la enfermedad comparada con lo que fue la cepa original de Wuhan. Pues sí, eso ha caracterizado a Reino Unido, y algo también que nunca hubiéramos creído, la saturación de hospitales en diversos momentos. Uno asume que países como Inglaterra tienen sistemas de salud de gran calado,
que les permiten enfrentar casi cualquier cosa, pero hemos visto que esta pandemia, incluso a los países de gran potencialidad, no les ha guardado ningún respeto y al contrario en diversos momentos los ha puesto a temblar con sus sistemas de salud. Pero es muy relevante el tema. Escuchábamos la entrevista con el doctor Miguel Ángel, otoneurólogo, que nos dio un panorama sobre las manifestaciones en otorrinolaringología, sobre todo en otoneurología del paciente con COVID, algo que vemos cotidianamente, Belén. Mira, los pacientes con COVID tienen afectación a diferentes órganos y tejidos en donde existen terminales nerviosas, en donde existen neuronas, tejido neuronal. Entonces, el oído como tal es uno de los sentidos con más terminales nerviosas y particularmente con organelos muy finos que durante el COVID-19 pueden sufrir procesos inflamatorios y entonces llevar a esta sintomatología, por ejemplo, de acúfenos o tinnitus, que es esa sensación de un zumbido que puede ser persistente. Algo que vemos con más frecuencia, Belén, son estados de vértigo persistentes, en donde al estudiar el motivo del vértigo, nos encontramos que es un vértigo de origen laberíntico. Y lo que ocurre es que el laberinto del oído interno juega un papel muy importante en el equilibrio del ser humano. Y cuando existe algo inflamatorio en el laberinto, podemos sufrir este tipo de mareos, este tipo de vértigos que pueden tener una duración variable. No lo vemos solamente con COVID, lo vemos frecuentemente después de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias superiores que alcanzan a inflamar tanto el oído medio como el oído interno y al inflamar dentro del oído interno el laberinto, entonces puede ocurrir ese síntoma tan molesto que es un vértigo de diferente intensidad, de diferente magnitud. Y el tercero de los síntomas que hemos visto con mayor frecuencia es una disminución en la agudeza auditiva. Incluso ha habido reportes de lo que se conoce como sordera súbita asociada al COVID. Pocos casos, son casos publicados como casos muy aislados. Y son sorderas, Belén, que no sabemos si van a ser persistentes, lo más probable es que no, pero en donde la afectación del octavo par craneal, que es precisamente el nervio auditivo, puede generar dos cosas, una disminución o pérdida de la audición y la otra también trastorno del equilibrio. Bueno, ¿por qué motivo se han presentado estos casos de disminución en la agudeza auditiva? Uno, porque también existe inflamación de estos nervios. Recordemos que el virus puede inflamar al tejido neuronal por la presencia de receptores. El virus SARS-CoV-2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, también conocida como AC2, es el receptor que está en los vasos sanguíneos, y los nervios también tienen vasos sanguíneos microscópicos. Esos vasos sanguíneos microscópicos que le llevan sangre a los nervios se llaman vasa nervorum, y al inflamarse pueden dañar también el tejido neuronal, los nervios tanto craneales
como el octavo par craneal, o también el tejido cerebral, o también los nervios periféricos. Entonces sí es muy importante la salud auditiva en el paciente con COVID, un adecuado monitoreo, un adecuado seguimiento, porque estos trastornos, por supuesto que tienen tratamiento. Habitualmente es el otorrinolaringólogo o el otoneurólogo quien atiende en específico estos casos, pero todos los médicos debemos estar atentos a que la estimación, hasta un 10% de los pacientes que tuvieron COVID pueden tener manifestaciones prolongadas de tipo otorrinolaringológico. Mientras tanto, en España se buscan más casos de sordera súbita causada por COVID-19. Miembros de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello concluyeron que la sordera súbita podría ser una complicación excepcional del COVID-19 por el daño que puede provocar el virus SARS-CoV-2 sobre el nervio auditivo. Es una de las conclusiones derivadas de una revisión bibliográfica que realizaron los integrantes de esta asociación. Por ello pusieron en marcha un estudio para registrar los casos de sordera súbita relacionados con el virus SARS-CoV-2 detectados en España en 2020 y 2021. Al menos 12 casos de sordera súbita se han localizado en pacientes con COVID-19 a nivel internacional. Este estudio se inició en los servicios de otorrinolaringología de 4 unidades médicas y actualmente hay 70 hospitales participando en la investigación. La propuesta es que toda persona que entre en urgencias con una hipoacusia súbita se haga una PCR para descartar que tenga asociación con el virus SARS-CoV-2. Esto va a servir para afinar más la etiología del registro de casos que está realizando el equipo científico para registrar los que estén asociados o no al COVID-19, explicó la doctora María José Lavilla, presidenta de la Comisión de Audiología de la Asociación de Especialistas y una de las autoras que participó en la revisión bibliográfica. Además, los investigadores también se proponen determinar la incidencia de sordera súbita en España, lo que les permitirá conocer mejor la enfermedad y poder analizar y comparar la respuesta a los diferentes tratamientos empleados, informó Elizabeth Ortiz. Una pausa, volvemos con más. La prestigiosa Clínica Mayo estudia la relación de COVID-19 y la función cardíaca. El director del Departamento de Cardiología en Mayo Clinic, el doctor Leslie Cooper, explicó que a lo largo de este año y medio de la aparición de la COVID, se ha descubierto cómo la función cardíaca puede disminuir durante una infección severa por SARS-CoV-2, pero esa disminución a veces es consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica a la infección y ocasionalmente en algunos se debe a una infección viral directa en el corazón. A decir del documento publicado por el Servicio de Cardio del hospital, predominan 2 problemas cardíacos relacionados con la COVID-19. La insuficiencia cardíaca, que ocurre cuando el músculo cardíaco no bombea la sangre tan bien como debería, y los ritmos cardíacos anómalos o arritmias, que pueden deberse a la infección o a los medicamentos empleados para tratar el virus. La insuficiencia cardíaca puede ser consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica ante la infección, de la existencia de presiones pulmonares altas debido a un daño del pulmón o de una inflamación cardíaca conocida como miocarditis. A decir del especialista, todavía no se sabe si ese problema está relacionado con la miocarditis o es la respuesta del organismo a la inflamación sistémica de la COVID-19. En los pacientes mayores con arteriopatía coronaria o hipertensión, posiblemente se trata de una insuficiencia cardíaca derivada de mayores exigencias al corazón y de una capacidad ya disminuida en la reserva cardíaca. En los pacientes de menos edad, en cambio, posiblemente se trate de una miocarditis primaria causada por el virus, informó Rocío López Fonseca. Le presentamos el extracto de esta entrevista que sostuvimos esta semana con la directora médica de cardio, renal y metabólico en el laboratorio farmacéutico Novartis. Ella es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México y ella nos ha hablado precisamente sobre esta relación
entre pacientes con COVID-19 y el daño cardiológico. Escuchemos la voz de Viviana Ubiarco. Es que la infección por la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 puede generar daño miocárdico principalmente en aquellos pacientes que hoy ya tienen factores de riesgo preexistentes, por ejemplo, personas de edad avanzada, personas con obesidad, personas con enfermedad cardiovascular preexistente, puede ser hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus o pacientes que ya han tenido infarto agudo al miocardio. Sabemos que cuando el SARS-CoV-2 tiene contacto con una persona que tiene estos factores de riesgo, tiene mucho más probabilidad de generar inflamación o daño miocárdico debido a hipoxia o inflamación directamente en el corazón. Y otras veces porque se interrumpe el flujo de sangre que llega directamente al corazón. Y las complicaciones que lleva entonces este virus en el corazón pueden ser diferentes en cuanto a síntomas y diferentes en cuanto a consecuencias. Puede ir desde una inflamación que se conoce como miocarditis y da síntomas agudos, síntomas en donde el paciente puede tener fatiga, cansancio, va al médico y se le diagnostica una miocarditis. Puede haber interrupción del flujo sanguíneo. Esta interrupción genera zonas de muerte o de necrosis, como nosotros en medicina la llamamos. Esto es un infarto agudo al miocardio, o puede generar complicaciones que van más allá de un evento agudo hacia una enfermedad crónica, como lo es, por ejemplo, cardiotoxicidad crónica, arritmia. Las arritmias son trastornos de conducción en el corazón o insuficiencia cardíaca. Sabemos que el virus causa inflamación generalizada, desarrolla una tormenta de citoquinas. Citoquinas son células que generan inflamación y la tormenta de citoquinas sí puede afectar directamente al corazón. Sin embargo, no es un virus que solo afecta a este órgano, sino es multisistémico, afecta a todo el sistema. Cuando los pacientes llegan a tener infección en el corazón, sí que el miocito, que es la célula del corazón, se ve afectada directamente. Claro. Doctora, nos han preguntado en diferentes ocasiones a través de nuestras cuentas en redes sociales y también a través de WhatsApp, por qué las vacunas, algunas vacunas, están provocando también reacciones en el corazón como miocarditis. ¿Qué sabemos sobre esto, doctora? Mira, los eventos adversos que más se han presentado con la mayoría de las vacunas, y estoy hablando de forma generalizada, ha sido fiebre, inflamación generalizada, y a veces puede presentar en menos del 0.01%, o sea, es muy baja la frecuencia, afecciones cardiovasculares. Y esto es porque al final tenemos un adenovirus o un RNA del propio virus, y estos generan pues una inflamación sistémica también. Sin embargo, los eventos adversos de las vacunas son menos del 0.1% cuando son graves, y los otros síntomas son como cualquier otra vacuna: fiebre, cansancio. En algunos pacientes pueden presentar síntomas como una gripe, como tener un tipo de gripe con un poco de rinorrea, que es salida del moco nasal, pero son síntomas leves. Síntomas graves y menos del 0.1%, y esto quiere decir que es mejor tener la vacuna que no tenerla. Desde el inicio de la pandemia, hemos estado realizando a un alto porcentaje de los pacientes estudios de imagen, sobre todo tomografía axial computarizada de tórax, y nos hemos encontrado con un también alto porcentaje de pacientes en los que se identifica calcificación de arterias coronarias, lo cual seguramente no es otra cosa que el reflejo de la enfermedad metabólica que padecen los mexicanos y que a nivel mundial representa uno de los porcentajes más altos de enfermedades de los lípidos, hipercolesterolemia, etcétera. Y en ese sentido, me parece que es interesante identificar a partir de esta pandemia cómo es que se ha puesto de manifiesto la enfermedad coronaria como un hallazgo incidental en los estudios de imagen que ameritan entonces ir más allá
probablemente con angiotomografías, etcétera. Lo comento porque en población adulta, mayores de 40 años de edad, creo que este fenómeno lo vamos a estar viendo en esta tercera ola también, y valdría la pena un comentario a propósito de su área tan importante de cardiología y metabolismo, sobre alertar al respecto de estos hallazgos y de cómo será conveniente una búsqueda adicional en este tipo de pacientes. ¿Cuál es su opinión? Doctor Pérez, creo que ha dado usted en el verdadero problema que tenemos de salud pública en este país. Simplemente en el 2020, datos de la INEGI lo que demostró es que a pesar de estar nosotros luchando contra una pandemia como lo es la COVID-19, en números crudos, números reales, las muertes cardiovasculares superaron a la COVID-19. En el 2020 fueron más de 140,000 muertes por enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto agudo al miocardio, que consecuencia de enfermedades controlables y prevenibles, como lo es la hipertensión, dislipidemia, diabetes y obesidad, versus 108,000 pacientes que fallecieron por causa directa de la COVID-19. Así que definitivamente nosotros hoy estamos enfocados en generar información suficiente tanto para el paciente como para el médico de primer contacto, segundo contacto y hospitales de tercer nivel, en donde el médico sepa identificar estas enfermedades, sepa tratarlas o en su caso referir a otros centros especializados. Por ejemplo, con el Instituto Nacional de Cardiología, hoy estamos trabajando directamente con el INSABI, con la CINSAE, en el programa de ciencia de implementación enfocado en insuficiencia cardíaca, sus factores de riesgo y las complicaciones de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo son las principales 4 enfermedades que afectan a este país. Nuevamente, dislipidemia, elevación del colesterol malo, la obesidad, que es una enfermedad que hoy debe ser tratada como tal, la hipertensión y la diabetes mellitus, pasando por el infarto agudo al miocardio y, por supuesto, la insuficiencia cardíaca, que hoy sabemos que es la principal causa de hospitalización en pacientes mayores de 75 años y que además un paciente que es diagnosticado con insuficiencia cardíaca secundario a un evento como infarto o secundario a otras enfermedades como es la miocarditis viral, tienen un riesgo de mortalidad del 50% a 5 años. Así que, doctor, como bien lo mencionó, una de nuestras principales pandemias, algo en lo que debemos estar enfocados, es en el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Vaya situación que enfrentan hoy en Líbano. La crisis económica deja a los hospitales sin recursos frente a una nueva ola de COVID-19. La creciente crisis económica que atraviesa el Líbano ejerce presión sobre los hospitales, que están mal equipados para hacer frente a una nueva ola de coronavirus. Los centros de salud del país, que ya sufrían la escasez de medicamentos y el éxodo de personal al extranjero, tienen que hacer frente ahora a repetidos cortes de electricidad. Esto es lo primero que pone en peligro al hospital, dice el director del Hospital Universitario Rafik Hariri de Beirut, porque con la enorme presión que se ejerce sobre estos generadores, podrían dejar de funcionar. También nos enfrentamos a la enorme carga de seguir encontrando gasóleo. El gasóleo es difícil de encontrar en el Líbano en este momento y es muy caro. Después de haber disminuido durante la primavera, los casos de COVID vuelven a aumentar a medida que los libaneses expatriados vuelven a casa para pasar el verano y muchos se reúnen con sus familiares y amigos. Solo el jueves 98 personas dieron positivo en la prueba de COVID a su llegada al aeropuerto de Beirut, según el Ministerio de Sanidad. Los suministros empiezan a llegar desde el extranjero. El barco transporta mercancías, anestésicos, material médico, respiradores y máscaras para las instituciones sanitarias del país y las fuerzas de seguridad, explica la embajadora de Francia en el Líbano. El viernes la ONU advirtió de que pronto podría dejar de haber agua potable para más de 4 millones de personas. Culpa a la falta de recursos del gobierno, que lo deja en serias dificultades para hacer funcionar tanto el agua como las centrales eléctricas. Nuestra última pausa, regresamos con más.
Vaya dato este que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz. La enfermedad cardíaca sigue matando más gente que incluso COVID-19. Es probable que la enfermedad cardíaca siga siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos indefinidamente debido al impacto a largo plazo del COVID-19. La enfermedad cardíaca permanece en el primer lugar y el accidente cerebrovascular en el número 5. Sin embargo, la influencia de la COVID-19 afectará directa e indirectamente las tasas de prevalencia de enfermedades cardiovasculares y muertes en los próximos años, según Donald Lloyd Jones, presidente de la Asociación Estadounidense del Corazón. La investigación muestra que COVID-19 puede causar daño vascular y cardíaco directamente, pero los efectos indirectos de la pandemia también pueden afectar la salud cardiovascular en general, porque la mayoría de las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir con un tratamiento médico adecuado y hábitos de vida saludables, dijo Lloyd Jones. Habíamos logrado un progreso tremendo en esas áreas durante las últimas 2 décadas, pero hemos visto gran parte de ese progreso desaparecer desde que golpeó el COVID-19, advirtió. Las visitas médicas perdidas y el miedo a los hospitales son parte de las razones por las que las enfermedades cardíacas siguen destacando entre la COVID, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla sobre las secuelas que deja la enfermedad coronaria en el aparato cardiovascular. Indudablemente 3 escenarios que vale la pena reflexionar y que van a meritar un estudio exhaustivo desde el punto de vista salud pública, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista clínico, Belén. La verdadera sindemia que se está viviendo en México, en mi opinión, es la de enfermedad cardiovascular y COVID-19. Y recordemos lo que es una sindemia, es la conjunción de 2 patologías que están generando un alto impacto a la salud pública en un territorio, en una región o en el mundo entero. Hubo momentos en que hablábamos de la sindemia, por ejemplo, de COVID-19 y dengue, la sindemia de COVID-19 e influenza, etcétera, ¿no? No, esta es una verdadera sindemia. ¿Por qué motivo? Pues ya lo escuchábamos. La enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte en México, previo a la pandemia de COVID-19. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y al tener entonces estas patologías con tan alta prevalencia, sobre todo en las poblaciones por arriba de los 60 años de edad, y al tener COVID-19 como una enfermedad hiperinflamatoria que afecta sobre todo al tejido pulmonar, pero también al aparato cardiovascular, vasos sanguíneos, corazón, como lo hemos dicho en tantos momentos en esta mesa, pues tenemos como resultado una mayor letalidad en aquellas personas que tienen ambas patologías o que tienen como patología de base una enfermedad cardiovascular, pero también, decíamos, otro de los escenarios, y lo escuchábamos con la nota de Elizabeth Ortiz, que muchas personas sin enfermedad cardiovascular previa podrán tener entre las complicaciones del COVID una enfermedad cardiovascular con la que hay que lidiar posiblemente algunos meses adicionales a la fase aguda del COVID, como por ejemplo miocarditis, que es una de las complicaciones cardiológicas de COVID-19, pero también en algunos casos inflamación de las coronarias que puede llegar a generar algo similar a la angina de pecho que se conoce popularmente y que no es otra cosa que la enfermedad isquémica del corazón y eventualmente infartos agudos al miocardio. Entonces, esos escenarios, Belén, tenemos que estar preparados para enfrentarlos en el futuro. En este momento tenemos el tsunami que representa el COVID-19 en todo el mundo.
pero una vez que pase este lamentable tsunami que nos ha afectado tan importantemente, lo que viene es la detección y el manejo de complicaciones a mediano y largo plazo que haya dejado COVID-19 o como secuelas que haya dejado COVID-19. Y por último, lo que yo comentaba con nuestra entrevistada hace algunos momentos, el COVID ha desenmascarado muchas enfermedades que no se habían advertido en determinados pacientes. Por ejemplo, la propia enfermedad cardiológica. Pacientes asintomáticos siempre, que nunca habían tenido ninguna manifestación de enfermedad cardiológica, presentan COVID, les haces un estudio de imagen, te encuentras con que existe calcificación de alguna de las coronarias, y cuando las coronarias son las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco, y cuando vas allá con estudios adicionales te encuentras que alguna de estas coronarias está parcialmente obstruida o casi completamente obstruida, y ese paciente tiene que ir más allá porque es como si lo hubieras detectado a través de un estudio invasivo, como por ejemplo una angiografía coronaria, ¿no? Entonces, esto creo que nos debe llevar a múltiples reflexiones, pero la más importante, Belén, es toda la enfermedad crónico-degenerativa que sufre nuestro país o que sufren diversos países, como es el caso de enfermedad cardiovascular, frecuentemente no detectada, y creo que nos debe llevar a el análisis de cuánto debemos estar orientando más los esfuerzos públicos para la detección oportuna de enfermedad cardiovascular, incluso en pacientes asintomáticos. La mayor parte de pacientes con enfermedades cardiológicas en México tienen algunos de los siguientes factores de riesgo. 1, diabetes. Número 2, obesidad. Número 3, hipercolesterolemia. Y número 4, tabaquismo. Esos son los más importantes factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular incluye la enfermedad coronaria en su modalidad de insuficiencia coronaria o de isquemia del músculo cardíaco, o incluso infarto agudo del miocardio. Número 2, la enfermedad cerebrovascular, también es considerada como dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares. Y número 3, hipertensión arterial. Esos son los principales factores de riesgo, Belén. Y lamentablemente, por ejemplo, México es uno de los países que tiene los índices de diabetes más altos a nivel mundial. Hasta el 12% de los adultos mayores de 18 años tienen diabetes en México. Más del 35% de los adultos en México tienen hipertensión arterial. Y la gran epidemia de obesidad. La obesidad está presente, bueno, el sobrepeso está presente en el 60% de los mexicanos, la obesidad en el 35% de los mexicanos, y dentro del grupo de obesidad aproximadamente el 25% tiene obesidad mórbida. Esos son los factores de riesgo. Doctor, ¿qué tanto están asociados estos factores a la alimentación? Definitivamente están muy asociados a la mala alimentación. La ingesta de alimentos con altos contenidos calóricos, la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa polisaturada, y además de la alimentación, el sedentarismo. Ese es otro de los factores que sufrimos los mexicanos y que son parte de lo que tenemos que resolver para ir hacia lo que conocemos como hábitos de vida saludables, ¿no? Antes de despedirnos, vayamos a Alemania para que nuestro compañero Javier Alonso
nos ponga al tanto de lo que ocurre ahí en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Alemania se debate actualmente sobre la posibilidad de dar más libertades a quienes hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, en medio de una situación en la que los contagios tienden al alza y la campaña de vacunación se ha ralentizado. Este debate fue lanzado por el ministro de la Cancillería, Helge Braun, y ha llevado incluso a que se discuta sobre hacer obligatoria la vacuna, al menos para determinados grupos, aunque esto es oficialmente considerado inviable desde el Gobierno, aunque con matices. La ministra de Justicia, Christine Lambrecht, declaró este lunes que la estrategia de equiparar a los vacunados con las personas que hayan superado la enfermedad y quienes presenten un test negativo para el acceso a determinados actos ha resultado exitosa. Sin embargo, agregó que en el momento en que todos los alemanes hayan recibido una oferta de vacunación, se deberá discutir si el erario público tiene que seguir pagando el coste de los test de antígenos. Otro miembro del Gobierno, el ministro del Interior, Horst Seehofer, se manifestó por su parte a favor de dar libertades adicionales a los vacunados. La incidencia semanal en Alemania se situó este lunes en 14,3 contagios por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Robert Koch de Virología, con lo que continuó la tendencia al alza de las últimas 3 semanas. El 6 de julio, la incidencia semanal había registrado su nivel más bajo, con 4,9 contagios por 100.000 habitantes, y luego empezó a subir. Las autoridades informaron además de 958 nuevos contagios confirmados de coronavirus frente a los 546 que se habían registrado hace una semana, y 3 personas murieron por causas relacionadas con la enfermedad, mientras que hace una semana se había registrado solo una muerte. La incidencia semanal ha sido el parámetro clave para decidir sobre restricciones para hacer frente a la pandemia. Actualmente, sin embargo, se plantea introducir otros criterios complementarios como la ocupación hospitalaria. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en Alemania algo más de 3.700.000 casos confirmados de coronavirus y han muerto por causas relacionadas con la COVID algo más de 91.000 personas. Hasta ahora, un 48,5% de la población ha recibido la cuota completa de la vacuna contra el coronavirus y un 60,6% al menos la primera dosis. En Alemania, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos como Francia e Italia, de momento no hay un movimiento amplio de rechazo de las vacunas, aunque sí se confirmó ya desde casi el comienzo de la campaña la resistencia de muchas personas a recibir dosis de AstraZeneca tras las informaciones de casos con efectos secundarios adversos con ese preparado. Reportó desde Alemania Javier Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.